Link Start. Hola chicos y chicas, espero se la estén pasando increíble estos días. Hoy traigo la continuación de Sao, espero les guste. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Iniciemos la inmersión a la realidad virtual. Capítulo 4. En el momento que atravesó las puertas de la escuela, un viento seco y frío sopló contra su cara. Asada Shino hizo una pausa, envolviéndose bien su bufanda blanca. Usando gafas, y con más de la mitad de su rostro oculto en la tela de su bufanda, una vez más comenzó a caminar. Continuó a un buen ritmo sobre la acera cubierta por las hojas de otoño, soltando un pequeño suspiro desde lo profundo de su pecho. Ahora, del total de 608 días de los 3 años de preparatoria, han pasado 156 días. Una cuarta parte por fin. Con ese pensamiento, se tambaleó por la austeridad que se le impuso por mucho tiempo. Sin embargo, si fuera a añadir la secundaria, entonces ya el 60% de los días se había desvanecido en el pasado. Terminará, algún día terminará, algún día. Repitió esas palabras en su mente como un mantra. Por supuesto, aunque el día de la graduación se acercaba, no era como si ella tuviera algo que quería hacer o alguien que quería ser. Simplemente, su yo actual estaba en medio de ser forzado a pertenecer, ella quería ser libre del grupo conocido como estudiantes de preparatoria. Asistir a ese lugar que parecía un asilo día a día, escuchar lecturas de profesores letárgicos, ejercitarse y hacer otras cosas junto a un montón de personas que dudaba que hubieran cambiado incluso de una forma desde la infancia. ¿Qué tipo de significado había en hacer algo de eso? Shino realmente no podía entender. En circunstancias muy excepcionales, también había profesores que dan lecciones que encontraba significativas, y también había estudiantes que debían ser respetados. Pero para Shino, ninguna de sus existencias era esencial. Shino una vez le había dicho a sus abuelos, ahora sus tutores legales, que ella quería trabajar inmediatamente o entrenar para el trabajo en una escuela vocacional, en lugar de ir a la preparatoria. Su abuelo anticuado se había puesto rojo de ira, mientras su abuela había llorado, diciendo que quería que Shino fuera correctamente a una buena escuela y se casara en una buena familia, de lo contrario no sería capaz de disculparse con el padre de Shino. No tuvo más remedio que estudiar desesperadamente, siendo admitida en una preparatoria metropolitana bastante conocida de Tokio, pero se sorprendió cuando entró y le echó un vistazo. Básicamente no hubo cambio alguno a la secundaria pública en su ciudad natal. Al final Shino, justo como lo había hecho en la secundaria, contó rutinariamente los días restantes mientras salía por las puertas de la escuela cada día. Shino vivía sola en un apartamento situado a medio camino entre la escuela y la estación de tren JR. Aunque solo era del tamaño de 6 tatamis, no más grande que una pequeña cocina, estaba situado convenientemente justo al lado de la zona comercial. El distrito comercial a las 3:30 de la tarde todavía no tenía mucha gente a la vista. Primero, Shino exploró el estante de exhibición de la librería. A pesar de que encontró un nuevo libro de su autor favorito, se contuvo porque era una copia de tapa dura y salió de la tienda. Si lo reservaba en línea, en aproximadamente un mes podría tomarlo prestado de la biblioteca municipal. Después, se dirigió a la papelería para comprar un borrador y una libreta. Después de comprobar la cantidad restante en su bolso, se dirigió al supermercado ubicado en medio del distrito comercial, pensando en el menú para la cena. Naturalmente, las cenas de Shino eran comidas simples y básicas. Siempre que el equilibrio de nutrición, calorías y costo se cumplía, el sabor y la apariencia eran de importancia secundaria. Mientras pensaba en hacer sopa de zanahoria y apio, junto con una hamburguesa de tofu, pasó delante del centro de juegos al lado del supermercado al que estaba a punto de entrar. Asada. En el espacio entre las dos tiendas, una voz llamó a Shino desde el estrecho callejón. Retrocediendo reflexivamente, Shino se giró lentamente 90 hacia su derecha. 3 estudiantes femeninos, vestidas con uniformes idénticos al de Shino excepto con una diferencia significativa en el largo de la falda estaban en el callejón. Una de ellas estaba agachada y manipulando su teléfono. Las otras 2 estaban apoyadas contra la pared del supermercado, sonriendo mientras veían a Shino. Mientras Shino permanecía en silencio, una de las que estaba de pie hizo un gesto arrogante, señalando con su barbilla. «Ven aquí». Pero Shino no se movió, preguntando en voz baja. «¿Qué?».
En ese momento, otra de ellas se acercó y, sin vacilar, tomó la muñeca derecha de Shino. Como sea, solo ven. Con eso, fue jalada antes de que pudiera responder. Shino fue empujada en dirección del callejón fuera de la vista del distrito comercial, y la estudiante agachada la miró. La líder de las tres era una chica llamada Endou. Sus ojos, suspendidos por delineador negro, y su barbilla puntiaguda daban la impresión de una especie de insecto depredador. Retorciendo sus labios con brillos en una sonrisa, Endou habló. Lo siento, Asada. Cantamos demasiado en el karaoke, y ahora no tenemos dinero para tomar el tren a casa. Te lo pagaremos mañana, así que préstanos un poco por ahora. Ella levantó un dedo. No quería decir 100, ni 1000, sino 10.000 yenes. Ellas cantaron mucho, pero ni siquiera habían pasado 20 minutos desde el final de las clases, las tres incluso tenían tarjetas para el tren, y, además, ¿por qué tomar 10.000 yenes solo para pagar el tren? Con eso, Shino había escuchado las discrepancias lógicas en su mente en rápida sucesión, pero no expresaría sus pensamientos. Era la segunda vez que esas tres le habían pedido dinero abiertamente. La última vez, se había negado diciendo que no tenía dinero. Considerando que jugar el mismo truco tendría muy pocas probabilidades de éxito, Shino respondió. No hay forma de que tenga tanto. La sonrisa de Endou desapareció por un momento, y luego reapareció. Entonces, ve a retirar un poco más. Shino se dirigió en silencio al distrito comercial. Probablemente no me seguirían hasta el bando donde otras personas podrían ver. Honestamente, ¿quién sería tan estúpido para hacer algo como volver si podría solo irte? Mientras pensaba en eso, las palabras de Endou continuaron. La bolsa, déjala aquí. Tu bolso también. Mientras tengas tu tarjeta está bien, ¿no? Shino se detuvo y se dio la vuelta. A pesar de que los labios de Endou no cambiaron de la forma de una sonrisa, esos dos ojos pequeños se iluminaron como un gato excitado jugando con su presa. Estas tres personas, ella una vez había creído que eran sus amigas. Cuando recordó eso, Shino no pudo perdonar su propia estupidez. Al alejarse del campo, ella había dejado atrás a todos los que una vez conoció. Y después de entrar a la preparatoria, Shino no tenía nada en común con sus compañeros, sin tener ningún interés común de qué hablar, y se mantuvo en silencio todos los días. Endou y sus amigas fueron las primeras en acercarse a ella. Después de que la invitaron a comer con ellas, las cuatro de vez en cuando paraban en restaurantes de comida rápida en el camino a casa desde la escuela. Shino principalmente solo escuchaba sus conversaciones. A pesar de que secretamente no podía soportar de lo que hablaban a veces, ella todavía era feliz. Endou y compañía eran sus primeras amigas en mucho tiempo que no sabían de ese incidente. Había creído, que si era en esta escuela, podría convertirse en una estudiante normal. Shino no descubrió la verdad hasta mucho más tarde. Ellas tres solo se habían acercado a ella después de ver su dirección en el registro de la clase y adivinar que vivía sola. ¿Podemos ir a tu casa a divertirnos? Cuando le preguntaron eso, Shino había aceptado de inmediato. Su apartamento había sido alabado y admirado por Endou y sus amigas, rodeadas por bocadillos y charlaron hasta que oscureció. El día siguiente, e incluso los días después de eso, ellas fueron al apartamento de Shino. En poco tiempo, las tres utilizaron la habitación de Shino para cambiarse a ropa casual, y luego tomaron el tren para ir a divertirse. Un día, dejaron sus pertenencias en la habitación de Shino y, a partir de entonces, la ropa de las tres comenzó a ocupar su pequeño armario. Zapatos. Bolsas. Cosméticos. Los objetos personales de Endou y sus amigas comenzaron a aumentar cada vez más. A principios de mayo, las tres habían salido a divertirse y volvieron borrachas, y entonces incluso pasaron allí la noche sin más. Finalmente, en algún momento, Shino se había quejado tímidamente de que si iban muy a menudo, tendría problemas si no pudiera estudiar. Endou simplemente respondió, «Somos amigas, ¿no?» Y al día siguiente, le solicitaron una llave de repuesto. Entonces, fue ese sábado a finales de mayo. Mientras Shino estaba de pie enfrente de su puerta después de regresar de la biblioteca, escuchó voces riendo ruidosamente resonando desde el interior de su habitación. No eran solo las voces de Endou y sus amigas. Shino contuvo la respiración para escuchar con atención. La idea de revisar su propia habitación era absurda, un acto que no quería hacer. Claramente, escuchó la risa de varios hombres. En su propia habitación, había hombres que no conocía. Con ese pensamiento, Shino se encogió de miedo. Eso fue seguido por un estallido de ira. Finalmente se había dado cuenta de la verdad. Bajó las escaleras del apartamento y usó su teléfono para llamar a la policía.
Aunque el oficial de policía que fue parecía estar perplejo por las historias contadas por ambas partes, Shino había repetido continuamente. No los conozco por el momento. Vamos a ir a la estación, le dijo el oficial de policía a Endo, quien entonces le lanzó una mirada terrible a Shino. HMPH, ya veo, respondió Endo, empacó sus cosas, y salió de la habitación. La represalia no tardó en llegar. Usando habilidades de investigación casi diabólicas, ignorada por su grupo habitual, Endo había buscado la razón por la que Shino vivía sola. Hace 5 años en una prefectura lejana, ella estuvo envuelta en el incidente que casi había sido olvidado incluso en la red. Su pasado fue expuesto a toda la escuela. Los estudiantes dispuestos a hablar con Shino desaparecieron por completo, e incluso los profesores evitaban mirarla directamente. Todo volvió a la forma en que era en la secundaria. Pero Shino pensaba que iba a estar bien. Su debilidad de querer un amigo había nublado sus ojos. No hay nadie que pueda salvarte más que tú mismo. Ella no tiene más opción que hacerse más fuerte a través de su propio poder, para superar las heridas dejadas por ese incidente. Con el fin de hacer eso, no eran necesarios los amigos. Más bien, los enemigos estaban bien. Enemigos para combatir todo a su alrededor, son enemigos. Después de tragar saliva, Shino respiró hondo, y miró directamente a los ojos de Endo. Una luz peligrosa habitaba en esos dos ojos pequeños. Esta vez la sonrisa desapareció por completo. Endo habló en voz baja. ¿Qué? Date prisa y ve ya. No quiero. ¿Eh? No quiero. No tengo ninguna intención de prestarles nada de dinero. Shino contestó sin apartar la mirada. Un rechazo tan firme provocaría aún más hostilidad y malicia. A pesar de saber esto, Shino no cumpliría su petición. Cumplir su petición era huir y traicionar una débil determinación, algo que no quería hacer. No porque fuera Endo, sino porque no quería mostrar un yo débil. Para volverse fuerte, pasó los últimos 5 años pensando así. Si ella cedía aquí, entonces esos esfuerzos habrían sido en vano. Terra, no te atrevas a menospreciarme. Con su ojo derecho temblando, Endo dio un paso adelante. Las otras dos chicas rápidamente fueron detrás de Shino, rodeándola a corta distancia. Me voy ahora, así que muévanse a un lado. Dijo Shino en voz baja. Sin importar lo mucho que la amenacen, Endo no tenía las agallas para tomar una acción real. Esas chicas solo eran buenas niñas normales cuando están en casa. Deberían haber aprendido de antes no convertirlo en un asunto policial. Sin embargo, Endo estaba muy familiarizada con el punto débil de Shino, lo único de lo que no podía defenderse. El extravagante color en sus labios brilló mientras aparecía una sonrisa burlona. Endo levantó lentamente su puño derecho y lo apuntó hacia el puente de las gafas de Shino. Extendió su dedo pulgar e índice de su puño, formando una imitación infantil de una pistola. Una caricatura tonta e infantil. Sin embargo, con solo eso, todo el cuerpo de Shino fue envuelto por una sensación escalofriante. Fue perdiendo gradualmente la fuerza en ambas piernas. Su equilibrio se sentía distante. En sus ojos, el callejón comenzó a perder su color en contraste con el dedo de Endo ante ella. Shino no podía apartar los ojos de la larga uña del dedo con brillo. Su corazón se le aceleró, un sonido de alta frecuencia resonó en sus oídos, aumentando de intensidad rápidamente. ¡Bang! Endo gritó de repente. Casi al mismo tiempo, Shino dejó escapar un grito que helaba la sangre. No pudo detener el temblor que venía del centro de su cuerpo. PFF, oye, Asada, con su dedo aún extendido, Endo habló con una voz mezclada con risas. Mi hermano mayor tiene un número de esos modelos de armas. La próxima vez, voy a mostrártelo en la escuela. ¿Te gustan, verdad, las pistolas? Su lengua no podía moverse. En su boca seca, solo se estremeció de un modo ansioso. Shino sacudió la cabeza con un pequeño tartamudeo. Si le mostraran de repente un modelo de arma real en la escuela, ella probablemente se desmayaría en el lugar. Con solo imaginar la escena, su estómago comenzó a contraerse, y su cuerpo no pudo evitar doblarse. ¡Ey, oye, no vomites, Asada! Detrás de ella, todavía había voces mezcladas con risas. Pero cuando vomites y colapses en medio de la clase de historia mundial, va a ser súper difícil después. Bueno, si es aquí, entonces hay viejos borrachos vomitando muy a menudo. Risas más fuertes estallaron. Quiero escapar. Ojalá pudiera huir. Pero no puedo hacerlo. Las dos ideas opuestas hicieron eco fuertemente dentro de su mente. Por el momento, nos iremos con lo que tienes contigo ahora, Asada. Pareces enferma de todos modos. Endo estiró su mano a la bolsa en la mano derecha de Shino, ella realmente no podía resistir. No pienses en ello, no lo recuerdes.
Mientras pensaba eso, la visión de su memoria revivió en un brillo negro. La pesada sensación húmeda del hierro. El olor de la pólvora dentro de su nariz en ese momento, un grito sonó detrás de ella. Por aquí. Señor policía, rápido. La voz de un joven. La mano de Endow se alejó rápidamente de su bolsa. Las tres personas salieron corriendo al frente a una velocidad sorprendente, mezclándose entre la multitud de personas en el distrito comercial. Esta vez sus piernas realmente perdieron la fuerza, y Shino se desplomó sobre sus rodillas, agachada. Trató desesperadamente de controlar su respiración, tratando de evitar entrar en pánico. Lentamente, la conversación ruidosa de los comerciantes y el olor de pollo a la parrilla del supermercado volvieron y su flashback de pesadilla se desvaneció. ¿Cuántas decenas de segundos había estado Shino en esa condición? Entonces, desde atrás, llegó una voz tímida. ¿Estás bien, Asada-san? Tomando una última respiración profunda, Shino reunió fuerza en sus debilitadas piernas y se levantó. Se ajustó las gafas mientras se daba la vuelta, y vio a un chico delgado. Llevaba jeans y un jersey de nylon, con una mochila de color verde oscuro sobre los hombros. Junto con su ropa casual, una gorra negra de béisbol se encontraba sobre su cara un poco redonda. Aunque parecía un estudiante de secundaria, las sombras oscuras bajo sus ojos traicionaban su rostro juvenil. Shino sabía el nombre de este chico. Él era el único en esta ciudad en que podía confiar o al menos no era un enemigo. En otro mundo tienen una buena relación como compañeros. Sintiendo su corazón finalmente calmarse, Shino le dio una pequeña sonrisa y respondió. Estoy bien. Gracias, Shinkawa-kun. ¿Dónde está la policía? Miró al fondo del callejón. Estaba oscuro y vacío, y no parecía que alguien fuera a aparecer. Shinkawa Kyuji se rascó la cabeza a través de la gorra y sonrió. Era una mentira. Sucede mucho en las películas y mangas, ¿no? Quería probarlo una vez. Me alegro de que funcionara. Shino estaba un poco sorprendida, y sacudió ligeramente la cabeza. Siempre se te ocurren este tipo de trucos en un instante. ¿Por qué estás aquí? Ah, estaba en el centro de juegos de allí. Salí por la puerta trasera. Kyuji miró detrás de él. En el muro de concreto empapado por la lluvia cerca del camino, realmente se podía ver una pequeña puerta plateada. Esas personas te rodearon, Asada-san. Realmente pensé en marcar 1101. Sí, fuiste de gran ayuda. Gracias. Shino sonrió de nuevo, Kyuji también sonrió por un momento y luego volvió a poner una expresión preocupada. Asada-san, este tipo de cosas sucede a menudo. Eso incluso si soy yo el que lo dice, deberías informar de esto a la escuela, no va a servir, incluso si lo hago. Está bien, si van más allá de esto, realmente voy a ir a la estación de policía. Por otra parte, antes de preocuparte por otras personas, ¿estás bien? Ah, estoy bien. No me he encontrado con esos chicos de nuevo. El chico esta vez dio una especie de sonrisa autoengañosa. Shinkawa Kyuji era compañero de clase de Shino antes de las vacaciones de verano. Era ya que no había asistido a la escuela desde el segundo semestre. Según los rumores que había oído, Kyuji era gravemente intimidado por los estudiantes mayores en su club de soccer. Su físico era pequeño y su familia poseía un gran hospital, lo que lo hacía parecer el blanco perfecto. Ellos no le pidieron dinero abiertamente como hacía el grupo de Endow, pero pagaba por su comida, entretenimiento y otros tipos de cosas estúpidas, dañando su autoestima en el proceso. Naturalmente, ella nunca había oído sobre esto directamente de Kyuji. Se conocieron por primera vez en junio, en la biblioteca municipal cercana. Shino estaba en el segundo piso de la sala de lectura, leyendo Las armas de fuego del mundo. Había terminado la mayor parte de la revista gráfica. En ese tiempo, finalmente era capaz de mirar esas imágenes sin entrar en pánico, pero mirar a la página con esa arma por alrededor de 10 segundos era su límite. Justo cuando se apresuró a cerrar el libro, escuchó una voz desde atrás. ¿Te gustan las armas? Que la persona que le había dicho eso era su compañero era algo de lo que no se dio cuenta hasta más tarde. Shino había querido responder de inmediato. De ninguna manera, es lo contrario. Sin embargo, entonces le preguntaría por qué estaba leyendo la revista. Sería difícil para ella ofrecer una respuesta racional, así que solo había respondido vagamente. Ahora, Kyuji sabía que Shino tenía un miedo extremo a las armas en el mundo real, pero en aquel entonces malentendió la respuesta de Shino. Por lo tanto, él sonrió feliz y se sentó en la silla a su lado. Señaló a la revista gráfica y habló sobre las armas de fuego ilustradas, mientras Shino escuchaba con un sudor frío fluyendo en su interior. Pero entre todo eso, Kyuji mencionó un mundo diferente.
Ella sabía que las máquinas de juegos Fujidive salieron a la venta hace un par de años, y también sabía sobre el término Brmo. Sin embargo, Shino había crecido sin jugar esos juegos, y creía que era suficiente que un mundo de espadas y magia existiera solo en los libros de fantasía. No estaba interesada en ello. Pero el mundo virtual que Kyuji describió íntimamente de una manera soñadora no tenía espadas o magia. En cambio tenía armas. El nombre de ese mundo era Gungale Online Go. Las numerosas armas de fuego que existen, o han existido, en la vida real eran reproducidas con precisión en ese mundo y los jugadores utilizan esas armas para matarse unos a otros en un desierto espantoso. Shino interrumpió a Kyuji, preguntándole con un suspiro. ¿En el juego existe esta arma? El chico parpadeó sorprendido y luego asintió diciendo que por supuesto. Si es así, Shino comenzó a pensar. ¿En ese mundo virtual, puede enfrentarse a esa arma de nuevo? Hace 5 años, su corazón de 11 años fue profundamente herido. Esa arma negra dejó una herida de bala que nunca desaparecería. ¿Puede enfrentar a esa arma negra una vez más, luchar contra ella, superarla? Shino tomó firmemente sus manos frías empapadas de sudor y, en un tono frío, le preguntó a Kyuji. Para empezar a jugar este juego, ¿cuánto dinero se necesita? Había pasado medio año. Dentro de Shino nació una chica llamada Sinon, una francotiradora implacable que se volvió famosa en el desierto de Go. Pero, por desgracia, todavía no se ha encontrado con un enemigo con esa arma. Por lo que Shino no lo sabe. Su verdadero yo no Sinon, sino Asada Shino realmente se ha vuelto fuerte, ¿o no? La respuesta todavía la elude. Oye, ¿quieres tomar algo? Yo invito. La voz de Kyuji sacó a Shino de sus pensamientos profundos. Al levantar la vista, vio que el sol brillando en el estrecho callejón ya había comenzado a enrojecer. ¿En serio? Shino sonrió, y entonces Kyuji asintió felizmente. Quiero escuchar sobre tu reciente historia arrasadora. En este callejón hay una tranquila tienda de té. Unos minutos después, sentada en un asiento en lo profundo de la tienda a la que fue conducida, con sus manos alrededor de una agradable y perfumada taza de té con leche, finalmente se relajó un poco. Endo probablemente seguirá encontrando maneras de intimidarla. Bueno, lo que va a pasar sucederá, pensó, empujando esos pensamientos a un rincón de su mente. Lo escuché, antier, tuviste un gran éxito, ¿verdad? Levantó la vista hacia la voz de Kyuji. El chico delgado estaba picando a la media bola de helado de vainilla que flotaba sobre su café helado con una cuchara, mirándola con los ojos vueltos hacia arriba. Eso no es cierto. El plan de batalla fue un fracaso. En nuestro escuadrón de 6, 4 fueron asesinados. Para una emboscada que se convirtió en un tiroteo, el resultado no puede ser llamado una victoria, respondió encogiéndose de hombros. Pensar en armas de fuego reales en el mundo real podría empujarla fácilmente al pánico, pero recientemente, al hablar de las cosas dentro de Go, había logrado mantener la calma. Es como si el mundo virtual estuviera teniendo un efecto de rehabilitación. Aún así, es sorprendente. Escuché que ese usuario de Minigun, Behemoth, nunca había muerto en una batalla grupal antes de esto. ¿No es tan famoso? No lo vi en la clasificación de Bullet of Bullets, así que no sabía de él. Hay una razón para eso. Sin importar lo fuerte que se dice que es la minigun, llevar 500 rondas de munición lo pone con sobrepeso, por lo que ya no puede correr. Bob es una lucha de encuentros en solitario. Si le disparan desde una larga distancia, se habrá terminado. Sin embargo, si tiene el apoyo adecuado en una batalla grupal, es invencible. Esa arma es contra las reglas. Al ver a Kyuji quejarse así con un puchero, Shino no pudo evitar sonreír. Entonces, mi Hécate segundo realmente sería contra las reglas. Después de usarlo, yo también tengo que enfrentar una variedad de problemas. Ese tal Behemoth-san probablemente también está pensando lo mismo. Gesh, ese es un problema de lujo entonces, ¿cuáles son tus planes para el próximo Bob? Voy a entrar, por supuesto. Tengo reunidos los datos de casi todos de los 20 mejores anteriores. Esta vez planeo llevar a Hécate. Esta vez, iba a decir matar, y entonces lo cubrió rápidamente con tratar de llegar a los mejores. Shino/Sinon participó en el torneo de clasificación de Go hace 2 meses, llamado Bullet of Bullets. Las 30 personas que pasaron las preliminares entraron al torneo principal, una batalla real, compitiendo para ser el más fuerte. A pesar de sus esfuerzos, Sinon terminó en el puesto 22. Ya que los 30 participantes son ubicados al azar en un amplio mapa al inicio del BOT, existe la posibilidad de que puedas ser forzado de inmediato a un combate a corta distancia.
Por lo tanto, había utilizado un rifle de asalto en lugar del rifle de francotirador EKT-2. Pero durante el combate cuerpo a cuerpo, fue asesinada por un disparo con una Remington M40 desde lejos. 2 meses después, incluso si el arma seguía siendo difícil de manejar, había adquirido experiencia con EKT y se acostumbró. También obtuvo una rara ametralladora ligera MP7, por lo que podía manejar el combate cuerpo a cuerpo con mayor eficacia. Ella llevará el enorme rifle para entrar al tercer bot próximo, pensó. Básicamente, se esconderá detrás de cubierta. Incluso si se dice que es injusto. Esperando a que un objetivo entre en su vista, y entonces los volará a todos sin dejar ni un solo rastro. En este Go, lleno de poderosos guerreros, ella matará a todos sus enemigos. Y cuando pueda estar segura de que ella es la más fuerte en ese momento, sin duda. Ya veo. La voz con pesar de Kyuji en su oído sacó a Shino de sus pensamientos oscuros. Shino parpadeó y miró a Kyuji, quien la miraba con ojos un poco brillantes. Eres increíble, Asada-san. Obtuviste esa increíble arma y tus estadísticas son como los de esos chicos con tipos STR. Yo te invité a Go, pero ya me dejaste muy atrás. Eso no es cierto. Tú también llegaste a las semifinales del torneo preliminar anterior, Shinkawa-san. Esa lucha fue principalmente suerte. Qué lástima. Si hubieras llegado a la final, entonces habrías sido capaz de entrar al torneo principal. No puedo. Con un tipo Agi, sin una suerte extremadamente buena con drops raros, esto es lo mejor que seré. Mi colocación de estadísticas fue un error. Mientras escuchaba las quejas de Kyuji, Shino frunció el ceño. El otro Kyuji, un personaje llamado Spiegel, siguió la ruta Agi, que se centraba en incrementar el parámetro de destreza y fue muy popular al principio. Este tipo de personaje utiliza su evasión abrumadora y velocidad de disparo. En este caso, el fuego rápido no es la velocidad de disparo real del arma, sino el tiempo necesario para apuntar y estabilizar el círculo de bala para destruir personajes de otro tipo. Los de tipo Agi tuvieron la ventaja por medio año desde el inicio de Go. Sin embargo, mientras se conquistaban nuevos mapas, carecían de STR, la fuerza para equipar las nuevas armas que se volvían disponibles, o las mismas armas se volvieron más precisas por lo que la evasión se volvió menos efectiva. Ahora, 8 meses después del inicio del servicio, el tipo Agi ya no podía ser llamado la tendencia principal. Aún así, si los tipo Agi lograban obtener rifles raros de alto calibre especializados en la velocidad de disparo, por ejemplo el FN Falo H y KG-3, podrían hacerlo bien como están. El segundo lugar del anterior Bob llamado Yamikaze era del tipo Agi. Con eso dicho, fue vencido por el ganador Zekushiro, uno de tipo equilibrado STR Bit. Sin embargo, para Shino, las estadísticas y las cosas relacionadas con los tipos eran solo fuerza del personaje. Había un factor más importante que existía solemnemente. Eso es, la propia fuerza del jugador, la fuerza de su corazón. En su lucha de antier, Behemoth generalmente mantenía la compostura cuando se movía, y por encima de eso tenía el lujo de poner una media sonrisa. La fuente de la fuerza de ese hombre no era su M134 minigun, sino su feroz sonrisa. Es por eso que Shino no podía aceptar totalmente la forma en que Kyuji dijo que eran las cosas. Sí, aunque, esa rara arma es muy fuerte. Hay personas fuertes con armas raras, pero no todos con un arma rara son fuertes. En realidad, casi la mitad de las 30 personas que entraron en el torneo anterior solo utilizaron armas personalizadas compradas en tiendas. Eso es ya que tienes esa arma súper rara, y además de eso eres de un tipo STR equilibrado, es por eso que puedes decir eso, Asada-san. Realmente hay una gran diferencia en la calidad del arma. Viendo a Kyuji suspirar y revolver su café, Shino se dio cuenta de que decir más sería inútil, por lo que trató de finalizar el tema. Entonces, Shinkawa-kun, ¿no vas a entrar al próximo Bob? No. Incluso si entro, sería inútil. Ya veo, bueno, tienes que estudiar también. Vas a tener la gran prueba de la escuela de preparación, ¿verdad? ¿Cómo fueron los resultados de tu examen de prueba? Kyuji no había asistido a la escuela desde las vacaciones de verano, y parecía que tuvo una discusión considerable con su padre por ese incidente. Su padre dirige un hospital relativamente grande, por lo que al segundo hijo Kyuji, que iba a suceder el nombre de la familia, se le había ordenado estrictamente prepararse para los exámenes del departamento de medicina. El resultado de una reunión familiar muy tensa fue que le permitirían estudiar en casa, pero en 2 años, debe participar en los exámenes de ingreso a la universidad para entrar en el departamento de medicina de la famosa universidad donde su padre se graduó sin perder tiempo. Esa fue su promesa, ya que Shino la había oído de él en el pasado. Así.
Kyuji asintió y sonrió. Estoy bien, estoy manteniendo el promedio que tenía cuando iba a la escuela. No hay problema, señorita instructora. Bien. Shino respondió en tono de broma, también con una sonrisa. Tu tiempo de conexión es increíble, Shinkawa-kun. Estaba un poco preocupada. Siempre que entraba estabas en línea. Estudio durante el día. Variar es muy importante. Ya que pasas tanto tiempo jugando, ¿debes hacer un montón de dinero? Eso no es cierto. Es casi imposible para los de tipo Agi cazar solos ahora, ya que el humor de la conversación se volvió extraño de nuevo. Shino habló apresuradamente. Bueno, hacer suficiente para la tarifa de conexión está bien, lo siento, tengo que ir a casa pronto. Ah, ya veo. Haces tu propia cena, ¿verdad, Asada-san? Me gustaría comer tu comida de nuevo, si es posible. Ah, ese sí, claro. Antes de eso tengo que mejorar mi forma de cocinar un poco. Shino comenzó a alterarse de nuevo. Solo una vez, ella había invitado a Kyuji a su casa para cenar. La comida en sí fue divertida, pero después, cuando se estaban mirando uno al otro bebiendo té, sintió la mirada de Kyuji volverse más intensa, y empezó a sudar frío. A pesar de que él era un ultrajugador en línea y un maniático de las armas, un hombre seguía siendo un hombre. En retrospectiva, decidió que invitarlo a su casa donde vivía sola fue un poco descuidado. Ella no lo odiaba. Charlar con él era una de las pocas maneras para relajarse en el mundo real. Sin embargo, en este momento, ella no quería considerar nada más allá de su relación actual. No hasta que pueda destruir la oscuridad en lo profundo de su corazón, triunfando sobre ese recuerdo. Gracias por todo. Además, de verdad, gracias por salvarme. Estuviste muy genial, dijo Shino mientras se levantaba. Kyuji sonrió mientras se rascaba la cabeza. Si siempre pudiera protegerte así estaría bien. Eso es bueno, cuando regreses de la escuela puedo ir a recogerte. No, está bien. Yo también tengo que hacerme fuerte. Después de la respuesta risueña de Shino, los ojos de Kyuji brillaron una vez más y sus ojos de cachorro desaparecieron. Shino subió la escalera de concreto, teñida ligeramente de negro después de mojarse en años de lluvia. La segunda puerta era el apartamento donde Shino vivía sola. Sacó una llave del bolsillo de su falda y la insertó en la vieja cerradura electrónica. Después de introducir un código de 4 dígitos en el pequeño panel, giró la llave, y escuchó un chasquido metálico. Pasó por la entrada ligeramente oscura y cerró la puerta con una mano detrás de ella. Giró el cerrojo, y después de confirmar que estaba cerrado, dejó escapar un "estoy en casa" en voz baja. Por supuesto, nadie le respondió. Desde la zona de la entrada, un espacio largo y estrecho se extendía a unos 3 metros. En el lado derecho estaba la puerta del baño del apartamento, y en el lado izquierdo había una pequeña cocina. Puso las verduras, el tofu, y otras cosas que había comprado en el supermercado en el refrigerador al lado del lavabo, y luego se adentró más en la habitación, donde dejó escapar un suspiro de alivio. Mientras los últimos rayos de luz brillaban a través de las cortinas, Shino tocó un interruptor para encender las luces. La habitación no era nada para estar orgulloso. El suelo estaba cubierto de baldosas de vinilo, y las cortinas eran de un color marfil claro. Delante de la pared de la derecha había una cama de tubos negra, más allá del mismo lado estaba un escritorio de color similar negro y opaco, y contra la pared opuesta había un cofre pequeño y un librero alineados. Un espejo de cuerpo entero a su lado era el mueble principal. Dejó su mochila en el suelo y se quitó su bufanda blanca. Después de quitarse su abrigo, lo puso junto con su bufanda en una percha, y los metió en un pequeño armario. Tiró del pañuelo brillante de color verde oscuro de su uniforme de marinero casi de color negro, pero mientras su mano derecha estaba bajando la cremallera, se detuvo y miró hacia el escritorio. Después de la escuela hoy había sido un poco problemático, pero logró enfrentar las amenazas de Endou, así que un poco de confianza permanecía en lo profundo de su corazón. Cierto, cayó en pánico, pero aún así se mantuvo firme sin huir. Y hace 2 días, dentro de Go, ganó un combate a muerte contra el enemigo más fuerte que jamás había visto. Sintió que su corazón fue forjado en un fuego muy fuerte. Shinkawa Kyuji le dijo que ese tal Behemoth era invencible en una pelea grupal. Sentía que esa leyenda no era exagerada, ya que ese hombre había liberado una presión increíble. Durante la lucha, Shino-Shinon se había resignado a la derrota y la muerte, sin embargo, al final, había logrado obtener la victoria a través de su propia fuerza. Tal vez, ahora, sería capaz de hacer frente a ese recuerdo, y obligarlo a ceder. Sin moverse, Shino siguió mirando al cajón del escritorio. Decenas de segundos más tarde, tiró el pañuelo, todavía en su mano derecha, sobre la cama y se acercó rápidamente al escritorio.
Tomó un par de respiraciones profundas para ahuyentar el miedo arrastrándose por su espalda. Puso sus dedos en el mango del tercer cajón y lo abrió lentamente. Dentro había pequeñas cajas para organizar utensilios de escritura y otros artículos relacionados. Al seguir sacando el cajón, lo que estaba detrás de las cajas fue expuesto lentamente. Donde la línea de cajas terminó, esa forma apareció. Brillante, negro, era un pequeño juguete. Era un modelo de pistola de plástico. Pero el trabajo era muy detallado, las diminutas rayas atravesando la superficie le dieron un aspecto metálico al juguete. Luchó para calmar su corazón que latió al ver esa forma, y extendió su mano derecha. Su mano derecha temblorosa tocó la empuñadura del arma, la tomó, y luego la sacó. La retroalimentación profundamente pesada. El frío helado como si succionara todo el aire frío de la habitación. Esta pistola de juguete no era un modelo de ningún arma existente del mundo real. La empuñadura tenía la forma de una curva ergonómica, y sobre la gran protección del gatillo había un cañón de gran calibre. Se podría decir que es un arma estilo bullpup, con la parte de la máquina con rejillas de ventilación en algún lugar detrás y por encima de la empuñadura. El nombre del arma era Prokion SL, un arma óptica en Gunga Online. Su categoría era una pistola, pero podía disparar en modo automático, por lo que era un arma secundaria popular para luchar contra monstruos. Aunque Shino tiene un almacén en Guroken, esta cosa que la real Shino tiene no es algo que compró. No es algo que se vende en el mercado de todos modos. Sucedió unos días después de que entró al torneo Bullet of Bullets hace 2 meses y perdió con el lugar 22. Dirigido a la cuenta de juego de Shino, llegó un correo electrónico en inglés de Zasker, la compañía que opera Go. Aunque le tomó un poco de esfuerzo interpretar el contenido, parecía ser un premio por participar en el bot. Podía elegir recibir dinero u objetos en el juego, o un modelo de una Prokion SL en el mundo real, era lo que parecía decir. Incluso si fuera un juguete, no podía soportar recibir objetos relacionados con armas en el mundo real, por lo que inicialmente decidió escoger el dinero del juego. Pero entonces pensó en algo. Para confirmar el efecto de su uso de Go como un tratamiento drástico, un día, debe tocar un modelo de arma en el mundo real. Dicho esto, que ella fuera a comprar un modelo de arma en una tienda de juguetes resultaría en un gran conflicto psicológico. Si le pregunta a Kyuji, probablemente le prestaría uno felizmente, pero no podía soportar el pensamiento de entrar en pánico al aceptarlo. Comprar uno en la red probablemente era su mejor opción, pero mirar varias imágenes de armas en la tienda en línea le afectaría, por lo que en realidad nunca pudo comprar uno. Y, por supuesto, estaba el problema del dinero. Si la compañía que opera Go le envía el modelo de arma de forma gratuita, esa podría ser la mejor manera para ella. Así que, después de estar indecisa hasta cerca de la fecha límite, eligió aceptar el premio por participar en el mundo real. Una semana después, el pesado paquete postal internacional, EMS, llegó. Le tomó otras 2 semanas decidir abrirlo. Sin embargo, su reacción en ese momento traicionó mucho sus expectativas. Shino la había empujado en la parte más profunda del cajón de su escritorio y escondió el recuerdo en un rincón de su mente. Y en este momento Shino una vez más tenía la Prokion en su mano. El aire frío del arma pasó de su mano derecha a su brazo, hasta su hombro, y pareció filtrarse profundamente en su cuerpo. Solo era un modelo de resina, pero su peso se sentía tremendo. Debería haber sido una pistola lo bastante ligera para girarla con un dedo, pero solo podía sentir que era una cadena atándola al suelo. El arma entró en calor, robando su calor corporal por su mano. Y en la calidez empapada de sudor frío, Shino sintió otra presencia. ¿Quién es? Eso es ese hombre. Su ritmo cardíaco aumentó a una velocidad más allá de su control. La sangre fría atravesó su cuerpo, resonando con fuerza en sus oídos. Perdió su sentido de la orientación. El suelo bajo sus pies se inclinó, perdiendo solidez. Sin embargo, Shino no podía quitar sus ojos del brillo negro del arma. La miró tan de cerca como si fuera a tragársela. Había un zumbido en sus oídos. Se convirtió en un grito agudo. Era el grito de una niña pequeña empapado de puro terror. ¿Quién era el que gritaba? Esa era yo. Shino no conocía el rostro de su padre. No solo significaba que no tenía ningún recuerdo de su padre en el mundo real. Así como dicen las palabras, Shino no había visto a la persona que era su padre, ni siquiera en fotografías o vídeos. Cuando su padre falleció debido a un accidente de tráfico, Shino ni siquiera tenía 2 años. Ese día, la familia de 3, su padre, su madre, y Shino, se dirigían a la casa de los padres de su madre para celebrar el año nuevo.
Su auto había estado avanzando cerca del borde noreste de la prefectura, donde un viejo camino de 2 carriles corría por la ladera de una montaña. Como habían dejado Tokio tarde, eran alrededor de las 11 de la noche. La causa del accidente fue evidenciada por las huellas de los neumáticos en la escena. Un camión que venía de la dirección opuesta perdió el control del volante en una curva en el camino y se cruzó a su carril. El conductor del camión atravesó el cristal delantero y chocó con el camino, muriendo instantáneamente. Su pequeño auto fue golpeado directamente en el lado derecho. Fue lanzado a través de la barrera de protección, y rodó por la ladera de la montaña, solo se detuvo cuando chocó contra un par de árboles. En ese momento, su padre, el conductor, estaba inconsciente por lesiones graves, pero aún con vida, mientras el lado del conductor en Japón. Su madre sentada junto a él tenía una fractura en la pierna izquierda. La pequeña Shino en el asiento trasero estaba bien sujeta y casi no sufrió lesiones. Sin embargo, ella no tiene un solo recuerdo de ese evento. Desafortunadamente, ni siquiera los lugareños utilizaban ese camino a menudo, especialmente por la noche, por lo que no pasó ni un solo auto. Además, debido al choque, el teléfono de su auto se rompió. Para cuando un conductor en el viejo camino notó el accidente y lo reportó a la mañana siguiente, habían pasado 6 horas. Durante ese tiempo, la madre de Shino solo pudo quedarse mirando mientras su padre se volvía lentamente más frío y finalmente murió de una hemorragia interna. En ese momento, en algún lugar en lo profundo de la mente de su madre, algo se rompió. Después del accidente, el estado mental de su madre regresó a cuando era un adolescente y conoció a su padre. Shino y su madre dejaron Tokio y se fueron a vivir con los padres de su madre. Todas las pertenencias de sus padres, y todas las imágenes y vídeos que lo contenían, fueron desechadas por su madre, y nunca mencionó ninguno de sus recuerdos. Su madre quería paz y tranquilidad, así que empezó a vivir como una chica de campo. ¿En qué forma la veía su madre? Shino no podía estar segura incluso 15 años después del accidente, tal vez, la veía como su hermana pequeña. Aún así, su madre siguió amando profundamente a Shino después del accidente. Recordaba a su madre leyéndole libros de ilustraciones y cantándole canciones de cuna por la noche. Por eso, en la memoria de Shino, su madre era una chica frágil que era herida con facilidad. Naturalmente, cuando empezó a comprender mejor, Shino pensó que tenía que ser fuerte. Pensó que debía proteger a su madre. Una vez, cuando sus abuelos estaban fuera, un vendedor muy persistente se quedó en la entrada, asustando a su madre. Así que, la Shino de 9 años lo ahuyentó diciéndole que si no se iba, llamaría a la policía. Para Shino, el mundo exterior tenía muchos elementos que amenazaban la vida pacífica de su madre. Tengo que protegerla, ese era su único pensamiento. Es por eso Shino recordó. Es por eso que ese incidente sucedió. En cierto sentido, era inevitable. Shino siguió tratando de mantener muy lejos al mundo exterior, por lo que ese mundo malicioso llegó buscando venganza. Shino, la estudiante de 5º grado de primaria de 11 años, no jugaba fuera con frecuencia, generalmente optaba a volver a casa de la escuela inmediatamente y leer libros prestados de la biblioteca. Los resultados de sus exámenes eran buenos, pero no tenía muchos amigos. Era especialmente sensible a las interferencias externas. Hubo un incidente en el que un niño le hizo una broma inofensiva ocultando sus zapatillas de interiores, por lo que ella lo golpeó de verdad y lo hizo sangrar por la nariz. Ocurrió un sábado por la tarde, después del comienzo del segundo semestre escolar. Shino y su madre fueron a una pequeña oficina postal 3 juntas. No había otros clientes. Mientras su madre llenaba unos papeles en una ventanilla, Shino se sentó en un banco, colgó sus piernas y leyó un libro colocado allí para la gente que esperaba. No recordaba el título. Escuchó el sonido de la puerta, levantó la vista y vio a un hombre entrar. Un hombre delgado de mediana edad, llevaba ropa grisácea, y llevaba una maleta en una mano. El hombre se detuvo en la entrada y miró al interior de la oficina. Sus ojos se encontraron con los de Shino por un instante. Ella pensó que el color de sus ojos parecía extraño. En el centro de sus ojos amarillentos, unas pupilas oscuras que parecían agujeros profundos se movían rápidamente. Pensándolo ahora, sus pupilas estaban muy dilatadas. Se descubrió más tarde que el hombre, antes de ir a la oficina postal, se inyectó algún estimulante. Pero en ese momento, Shino no tuvo tiempo de cuestionarlo, ya que el hombre rápidamente se acercó a una ventanilla. Mientras la madre de Shino estaba terminando algún tipo de procedimiento en la ventanilla de transferencias y ahorros, el hombre de repente agarró su brazo derecho con su mano izquierda y tiró de ella. Luego la lanzó violentamente.
Su madre cayó sin hacer ruido, el shock fue tan grande que se quedó inmóvil con los ojos abiertos. 3. Las oficinas postales en Japón tienen funciones bancarias. Shino se levantó al instante. Iba a protestar ruidosamente por la repentina violencia irrazonable contra su querida madre. Entonces, el hombre dejó caer su bolsa en el mostrador con fuerza, y sacó un objeto negro del interior. Cuando Shino se dio cuenta de que se trataba de un arma, el hombre ya la había apuntado al trabajador en la ventanilla. Pistola juguete no, una real un robo. Algunas palabras aparecieron en la mente de Shino. Pon el dinero en la bolsa. El hombre gritó con voz ronca. Entonces, continuó. Las dos manos sobre el mostrador. No presiones el botón de la alarma. Tú, no te muevas. Moviendo su arma a izquierda y derecha, sometió a varios trabajadores en el fondo. Debería salir corriendo inmediatamente de la oficina y pedir ayuda de fuera, pensó Shino. Sin embargo, no podía dejar a su madre tendida en el suelo e irse. Mientras dudaba, el hombre volvió a gritar. Date prisa y pon el dinero dentro. Todo lo que tienes. Rápido. El trabajador en la ventanilla, con su rostro rígido, tendió un paquete de dinero de 5 centímetros de espesor en su mano derecha en ese momento. Sus oídos se aturdieron. Le tomó un tiempo darse cuenta que fue por el fuerte sonido explosivo. Después, siguió un corto sonido metálico. Algo había golpeado la pared y rebotó, cayendo alrededor de los pies de Shino. Era un pequeño tubo metálico dorado. Cuando levantó la cabeza de nuevo, vio que del otro lado del mostrador, los ojos del trabajador estaban muy abiertos y se agarraba el pecho con ambas manos. Shino pudo ver que bajo su corbata, su camisa blanca estaba teñida de rojo. En ese momento, el trabajador en su silla se inclinó hacia atrás, junto con un archivador cerca de él, y cayó al suelo. Te dije que no presionaras la alarma. La voz del hombre se volvió aguda. Podía ver que su mano sosteniendo el arma estaba temblando. Un olor que recordaba a los fuegos artificiales le llegó a la nariz. Oye, tú. Ven aquí y toma el dinero. El arma del hombre apuntó a dos trabajadoras que estaban paradas congeladas. Ven rápido. La voz aguda del hombre resonó, pero las trabajadoras solo negaron con la cabeza y no se movieron. Probablemente tenían entrenamiento para hacer frente a incidentes de robo, pero las balas reales no podían ser bloqueadas por un entrenamiento de ningún manual. El hombre pateó la parte inferior del mostrador varias veces con frustración. Tal vez estaba pensando en dispararle a otra persona, mientras levantaba su mano derecha con el arma, una vez más. Gritando en voz alta, las trabajadoras se agacharon. Pero entonces, el hombre dio media vuelta, y se volvió hacia el lado de los clientes. Si no te das prisa, voy a dispararle a otra persona. Voy a disparar. El arma del hombre apuntaba a la madre de Shino que había caído en el suelo, miraba a la nada con ojos vacíos. La escena sucediendo frente a ella fue demasiado. Su madre ni siquiera podía mover su cuerpo. Al instante, Shino pensó, tengo que proteger a mi madre. El pensamiento que tenía continuamente desde que era pequeña, esa voluntad obligó al cuerpo de Shino a entrar en acción. Shino dejó caer el libro y corrió, se aferró a la muñeca derecha del hombre que sostenía el arma, y de inmediato lo mordió. Sus afilados dientes de niña fácilmente penetraron la piel del hombre. ¡Guau! El hombre soltó un grito de sorpresa, y luego agitó su brazo derecho junto con ella. El cuerpo de Shino golpeó el costado del mostrador. Perdió dos de sus dientes de leche en ese momento, pero no lo sintió. Delante de sus ojos, el arma negra del hombre se resbaló y se le cayó de la mano. Ella la recogió estando preocupada. Era pesada. El gran peso del metal lo sintió a través de sus dos manos. En contraste, la empuñadura con muescas que sujetaba antes el hombre estaba empapada de sudor, con su calor corporal. Se sentía como un ser vivo. Shino, como una niña, sabía un poco para qué era utilizada esa herramienta. Si usaba esto, podría detener al terrible hombre. Dirigida por esos pensamientos, Shino levantó el arma cerca del nivel de sus ojos, los dedos índices de sus dos manos fueron al gatillo, y le apuntó al hombre. En ese momento, el hombre dejó escapar un sonido extraño y saltó a Shino, tratando de arrebatarle el arma de las manos. Sus dos manos se pegaron a sus muñecas. Esa acción fue muy buena para Shino, y de una manera que era muy mala. Todavía no podía entenderlo ahora. Pero la simple verdad era que, como resultado, el hombre aseguró el arma que le apuntaba. Actualmente, Shino tenía más que suficiente información sobre el arma utilizada en el incidente del robo. Esa arma. En 1933, hace 90 años, el ejército soviético utilizaba oficialmente la pistola Tokarev TT-33. Entonces, los chinos lo copiaron y produjeron la Type 54 Black Star. Ese era el nombre del arma.
El arma era calibre 30, es decir, utiliza balas de núcleo de acero de diámetro de 7,62 milímetros. En comparación con las populares armas 9 milímetros desarrolladas más tarde, su calibre es menor, pero utiliza una gran cantidad de pólvora. Por esa razón, la velocidad inicial de la bala supera la velocidad del sonido, por lo que tiene el mayor poder de penetración entre todas las pistolas. Pero como el retroceso también era grande, la Unión Soviética diseñó en los años 50 un arma más pequeña que usa balas 9 milímetros. La Makarov reemplazó a la Tokarev como su arma oficial en la historia. Este tipo de arma no era algo que una niña de 11 años era capaz de apuntar y disparar adecuadamente. Pero cuando el hombre sostuvo con fuerza sus muñecas tratando de quitarle el arma, en ese instante, Shino apretó el gatillo por reflejo. El violento retroceso se extendió desde sus manos hasta su codo y luego hasta sus hombros, pero la mayor parte de él fue absorbido por las manos del hombre. El aire se expandió por el calor de nuevo. El hombre soltó un sonido como de hipo, soltó las manos de Shino, y retrocedió un par de pasos. En la camisa con patrones grises del hombre cerca de su vientre, un círculo de color rojo oscuro se expandió rápidamente. ¡Ah! Lanzando un grito agudo, apretó sus manos contra su abdomen. Tal vez un gran vaso sanguíneo fue golpeado, ya que de entre sus dedos se derramó un chorro de sangre. Pero el hombre no cayó. La Black Star utiliza una bala Full Metal Jacket de calibre pequeño, así que aunque podía atravesar fácilmente el cuerpo humano, su capacidad de frenado es baja. Con un sonido extraño, el hombre movió sus manos cubiertas de sangre hacia ella, tratando de atraparla de nuevo. La sangre que salía de su herida cayó en las manos de Shino. Con sus manos temblando, como si convulsionara, Shino apretó el gatillo otra vez. Esta vez la pistola hizo un enorme salto, el dolor se disparó a través de sus codos y hombros. Su cuerpo fue arrojado hacia atrás, su espalda golpeó el mostrador, dejándola sin aliento. Ella realmente no escuchó el ruido del disparo esta vez. La segunda bala golpeó debajo de la clavícula derecha del hombre, una vez más lo atravesó y golpeó la pared a su espalda. El hombre se tambaleó, entonces se resbaló en su propia sangre, y se desplomó en el suelo de linóleo sobre su espalda. ¡Gaara! Pero eso todavía no detuvo al hombre. Rugió con ira y puso ambas manos en el suelo para tratar de levantarse de nuevo. Shino fue presa del pánico. Pensó, que esta vez, si no detiene al hombre definitivamente, ella y su madre absolutamente serían asesinadas. Ignoró el fuerte dolor en sus manos y hombros, y dio 2 pasos hacia adelante. Apuntó el arma al centro del hombre que se había levantado unos 20 centímetros del suelo. El tercer disparo dislocó su hombro derecho. Esta vez no apoyó su cuerpo y salió expulsada por el retroceso, y cayó de cabeza en el suelo. Aún así, la pistola no dejó sus manos. Al igual que antes, la bala disparada violentamente desde la pistola se desvió en gran medida de su objetivo por unos 10 centímetros hacia arriba, golpeó casi el centro exacto de la cara del hombre. Con un golpe seco, la cabeza del hombre golpeó el suelo. Ya no se movió ni gritó. Shino levantó desesperadamente su cuerpo para confirmar que el hombre había dejado de moverse. La protegí. Antes que nada, pensó. Protegió a su madre. Shino movió la cabeza para mirar a su madre, que todavía estaba en el suelo a pocos metros. Y, la madre que amaba más que a nadie en el mundo estaba mirando directamente a Shino. Miedo y pánico claramente visibles en sus ojos. Shino se miró las manos. Sus manos que seguían sosteniendo la pistola estaban cubiertas de gotas de un líquido rojo oscuro. Shino abrió la boca, y finalmente comenzó a emitir un grito estridente. ¡Ah! Mientras un débil grito salía desde el fondo de su garganta, Shino siguió mirando a la Procyon SL apretada entre sus manos. Podía ver la sangre goteando del dorso de sus manos a sus dedos. Sin importar cuántas veces parpadeó, no desapareció. K. Las gotas pegajosas cayeron a sus pies. De repente, un líquido comenzó a desbordarse de sus 2 ojos. Con una suave distorsión, su vista fue cubierta completamente por el resplandor negro del arma. En las profundidades de la oscuridad, pudo ver el rostro de ese hombre. La tercera ráfaga de balas voló hacia el rostro del hombre. Las heridas eran sorprendentemente pequeñas donde golpeaban los casquillos de las balas, pareciendo un poco lunares. Sin embargo, inmediatamente después, una niebla roja se dispersó de la parte posterior de su cabeza. Toda expresión y vida se derramó de su cara. Pero, abruptamente, su ojo izquierdo se movió y la pupila, que parecía un pozo sin fondo, miró a Shino. Miró directamente a los ojos de Shino. ¡Ah! De repente, la lengua se le pegó a la parte posterior de su garganta y Shino no podía respirar. Al mismo tiempo, sintió su estómago contraerse violentamente.
Shino apretó los dientes, reunió toda su fuerza de voluntad y arrojó la poción al suelo. Inmediatamente, con pasos tambaleantes, corrió a la cocina y giró la manija del baño con su mano derecha fría y húmeda de sudor. Al mismo tiempo que Shino levantó la tapa del inodoro, un líquido caliente salió desde el fondo de su estómago. Hasta que todo en su estómago fue expulsado, ella vomitó, una y otra vez, haciendo que su cuerpo se retorciera y tuviera espasmos. Cuando las contracciones de su estómago finalmente se habían calmado, Shino estaba agotada. Su mano izquierda se extendió para tirar de la cadena. Con un poco de dificultad, Shino se levantó y, después de quitarse sus gafas, se lavó las manos y la cara una y otra vez con el agua fría del lavabo. Por último, se enjuagó la boca, tomó una toalla limpia del estante y, limpiándose la cara, salió del baño. No podía pensar con claridad. Con piernas temblorosas, Shino volvió a su habitación. Apartando la mirada de ella lo más posible, Shino cubrió el arma que había rodado sobre el suelo. Levantándola con el trapo, la arrojó de inmediato al fondo del cajón abierto. Shino cerró el cajón ruidosamente y, exhausta, cayó boca abajo sobre la cama. Las gotas de agua de su flequillo mojado y sus lágrimas se mezclaron en sus mejillas y empaparon su futón. Inconscientemente, en voz baja, murmuró la misma cosa una y otra vez. Ayúdenme alguien, ayúdeme, sálvenme cualquiera. Su memoria de varios días justo después del incidente del robo no era muy clara. Cuando los adultos vestidos con el uniforme azul marino le dijeron, en un tono tenso, que les diera el arma, su dedo se había puesto rígido y, sin importar lo mucho que lo había intentado, no se soltaba. A su alrededor, había muchas luces rojas y cintas amarillas agitándose en el viento. La luz blanca que brillaba desde allí aturdió sus ojos. Después de que finalmente fue recogida por el auto patrulla, notó el dolor en su hombro derecho. Cuando tímidamente lo pidió, el policía la trasladó a una ambulancia, solo recordaba fragmentos de lo demás. Mientras estaba en una cama de hospital, dos mujeres policías le preguntaron repetidamente sobre el incidente. Y a pesar de que dijo muchas veces que quería ver a su madre, su solicitud solo pudo cumplirse después. Shino fue dada de alta después de 3 días y volvió a la casa de sus abuelos, pero la hospitalización de su madre duró más de un mes. Ya no pudieron volver a sus apacibles días ordinarios de antes del incidente. Debido a la restricción voluntaria de los medios de comunicación, se evitaron más detalles sobre el incidente en las noticias. La muerte del sospechoso del robo a mano armada de la oficina postal fue reportada al fiscal, pero nunca se llevó a cabo un juicio. Sin embargo, fue un incidente de un pueblo pequeño. Los detalles de lo que ocurrió dentro de la oficina postal se filtraron y más que eso, fueron aumentados y exagerados y se extendieron a través de todo el pueblo como un fuego en la pradera. En el año y medio restante de la escuela primaria, Shino fue cubierta con todos los derivados de asesina. Y al entrar en la secundaria, los insultos fueron reemplazados con completo desprecio. Sin embargo, para Shino, ese estado de su entorno no era un gran problema. Desde el principio, Shino tenía muy poco interés en pertenecer a un grupo. Pero la cicatriz dejada en su corazón por el incidente, sin importar cuántos años habían pasado, no se curaba y seguía atormentando a Shino. Desde entonces, solo mirar a algo similar a un arma obligaría a Shino a recordar vívidamente la memoria del incidente y experimentar los síntomas de un violento shock. Hiperventilación, rigidez corporal, pérdida de la orientación, vómitos, o, en el peor de los casos, desmayos. Aunque estos ataques eran inducidos sin duda por poner los ojos en un arma de juguete en manos de un niño en la calle, podrían ser inducidos fácilmente incluso a través de una pantalla de televisión. Por lo tanto, Shino se volvió incapaz de ver la mayoría de los dramas y películas. También hubo varias veces en que tenía ataques al ver los materiales de enseñanza en video utilizados en su clase de ciencias sociales. Comparativamente, los libros eran seguros, las viejas obras de literatura carentes de armas de fuego, especialmente. Así que, por la mayor parte de la secundaria, pasó el tiempo en un rincón oscuro de la biblioteca escolar, pasando las páginas de grandes obras completas. Les dijo a sus abuelos que cuando se graduara de la secundaria, quería trabajar en algún lugar lejano, y se encontró con una fuerte oposición. Sus abuelos querían que fuera a la preparatoria. Así que, Shino dijo que si iba a asistir a la preparatoria, por lo menos, como hace mucho tiempo, quería asistir a una en el distrito de Tokio donde había vivido con su padre y su madre. Aunque sin duda quería ir a un lugar donde no hubiera rumores y miradas curiosas siempre siguiéndola, más que eso, ella estaba segura de que mientras permaneciera en este pueblo, las heridas en su corazón no se recuperarían nunca.
Por supuesto, los síntomas de Shino fueron diagnosticados como un típico trastorno de estrés postraumático, y en 4 años, recibió innumerables terapias. Tomó obedientemente el medicamento prescrito. Pero las palabras de los médicos, junto con algo extrañamente parecido a una sonrisa en sus rostros, solo podían tocar la superficie del corazón de Shino. Olviden eso. No podían alcanzar realmente el lugar herido. En una limpia sala de examinación, mientras los escuchaba repetir las palabras lo entiendo. Fue muy doloroso. Fue muy duro, Shino murmuró la misma frase una y otra vez en su mente. Si es así, ¿alguna vez han matado a alguien con un arma? Ahora, al reflexionarlo, se dio cuenta de que esa actitud obstaculizó la construcción de la confianza y evitó cualquier tratamiento. Sin embargo, incluso ahora, esa era su clara intención. ¿Lo que hizo fue bueno o malo? Una respuesta clara y decisiva a eso era probablemente lo único que Shino deseaba. Pero por supuesto, no existe un médico que pudiera responder a esa pregunta. Sin embargo, sin importar cuánto dolor causaron sus recuerdos y sus ataques, nunca pensó en suicidarse. No se arrepentía de apuntarle con esa arma a ese hombre y apretar el gatillo. Cuando le apuntaron a su madre con la pistola, no había ninguna otra opción para Shino. Incluso si regresara al instante de ese incidente, sin duda, habría hecho lo mismo. Pero si Shino elegía el escape del suicidio, incluso ese hombre se revolvería en su tumba, o eso pensaba. Es por eso que quería volverse fuerte. En esa situación, solo había un curso de acción, aunque todavía deseaba la fuerza para decir eso. Fuerza, como en el campo de batalla, donde las mujeres soldados derrotan a sus enemigos sin piedad. Fue debido a esto que quería intentar vivir sola. Cuando dejó el pueblo en el que se graduó de la secundaria, los únicos de los que se despidió fueron su abuelo, su abuela, y su madre, quien la abrazó y le acarició el cabello. Ella siempre la reconocía como la niña antes del incidente. Se mudó a un lugar donde el aire estaba sucio, el agua era difícil de beber, y todo era caro. Y después, conoció a Shinkawa Kyuji y el Bremor Bunga Leonglin. Finalmente, su respiración y su pulso se calmaron, y Shino abrió sus ojos. Acostada boca abajo en su cama, con su mejilla izquierda en la almohada, frente a su mirada había un espejo de cuerpo entero. En el espejo, con el pelo mojado pegado a su frente, una chica le devolvió la mirada. Un poco flaca, solo sus ojos parecían grandes. La nariz era pequeña y los labios delgados. En total, se parecía a un gatito desnutrido. La usaría de rifle de francotirador del desierto, Sinon. Su complexión y el peinado con pelo corto atado a ambos lados de su rostro se parecían a Shino, pero a excepción de eso, nada más. Esa chica, por así decirlo, era una fiera salvaje. Aunque estaba muy asustada, la primera vez que se conectó a Go y fue llevada a ese campo de batalla sin saber nada, Shino descubrió algo inesperado. Era muy diferente del Japón del mundo real ya que el paisaje se parecía demasiado a otro mundo. Y en ese mundo, si trataba de tocar cualquier tipo de arma no, incluso si le disparaba a otros jugadores, recordaba algo de la tensión en cierto grado, pero no se producían esos detestables ataques. Shino estaba segura de que finalmente había encontrado una manera de superar ese recuerdo. De hecho, gracias a que intentó jugar Go, si miraba imágenes, ya no se producían los ataques en cierto grado, y parecía capaz de hablar con Kyuji sobre las armas en Go. No, no era solo eso. Hace medio año, cuando recibió el enorme pero brutal rifle llamado Hécate II, Shino se enamoró. Mientras otras chicas de su edad tenían mascotas o animales de peluche para calmarlas, acariciar el cañón liso ayudaba a Shino a relajarse, y si apoyaba su mejilla en el mango, sentía calidez. Junto con esta arma, en el desierto virtual, si continúa luchando, algún día, sus heridas se cerrarán y sus temores se desvanecerán. Creyendo eso, hizo volar innumerables monstruos y jugadores con balas de muerte segura. Sin embargo, ¿en serio? ¿Esto está realmente bien? Una voz en su corazón le preguntó. Entre las decenas de miles de jugadores de Go, Sinon ya era alguien de los mejores 30. Ella manejaba libremente el rifle antimaterial a diferencia de cualquier otro en el nivel del combate real. Podía darle a cualquiera que capturaba en su mira una muerte segura con sus balas imparables. Una guerrera con un corazón de hielo. No era una exageración decir que era la existencia en que la antigua Shino esperaba convertirse. Y sin embargo la Shino del mundo real, como de costumbre, ni siquiera podía sostener un arma de juguete. ¿En serio realmente está bien así? Los ojos de la chica en el espejo, detrás de sus gafas, estaban temblando y parecían perdidos. Esas gafas que comenzó a usar el año pasado no tenían ninguna prescripción.
No eran para corrección de la vista, sino que eran utilizadas como equipo protector. Las fuertes lentes de polímero NXT, por ejemplo, no se rompían incluso si una bala las golpea, o eso estaba escrito en el folleto. Ella no sabía si era cierto o no, pero economizó sus gastos de manutención y las gafas le dieron a Shino un modesto sentido de seguridad. Ahora, cuando sale, si no las utiliza siempre, no se puede calmar. Pero, en resumen, depende de este pequeño accesorio. Cerró sus ojos con fuerza y de nuevo surgió una delicada cuestión en su pecho. ¿Alguien dígame qué debo hacer? Nadie me salvará. Un grito de su corazón le dijo que rechazara y borrar a la débil voz en su interior, y Shino se levantó. Delante de sus ojos, encima de una pequeña mesa al lado de su cama, el círculo plateado de su amuspere estaba brillando. Simplemente no era suficiente. Ese era el problema. 21 pistoleros más fuertes que Sinon aún existían en ese mundo. Debe aplastar a esos jugadores, enviarlos al infierno, y simplemente dominar el desierto como el jugador más fuerte de Gunga Online, y sería entonces cuando Shino se convertiría completamente en Sinon y, en el mundo real, sería capaz de obtener verdadera fuerza. Ese hombre y esa arma, hasta ahora, eran enterrados en los muchos objetivos que Sinon asesinó y nunca más surgirá ese recuerdo. Shino tomó el control del aire acondicionado, lo puso en un calentamiento débil, se quitó la chaqueta de su uniforme de una sola vez y la tiró. Soltó el gancho de su falda, sacó sus piernas, recogió todo y lo arrojó al suelo. Por último, se quitó sus gafas de color azul claro y las colocó suavemente en una esquina de su escritorio. De inmediato se acostó en la cama, recogió el amuspere, y se lo puso sobre su cabeza. Con un poco de torpeza, lo encendió y tan pronto como el sonido electrónico le informó que estaba en espera, abrió la boca. Link Starks. Ese murmuro, al igual que un niño cansado de llorar, se rompió con impotencia. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa. Destructor. ¡Estrellas!